Bueno, muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado y me siento muy bien acompañado. Entonces, hoy día vamos a hablar con los siguientes objetivos. Lo ideal es revisar aspectos relevantes de ITS para colegas cirujanos, con generalidades del diagnóstico y tratamiento, novedades y aprendizaje en base a casos reales. Cuanto a mi experiencia personal, este es un artículo que publicamos este año con los colegas aquí mencionados sobre la creación de una unidad de evaluación de hombres con patología de área genital en superficie, digamos, derivado desde otros médicos para verse con dermatólogos en conjunto a urólogos. Esto lo hicimos en Uruguay, que es en donde hice mi especialidad. Uno pensaría entonces, ok, entonces un poli-ITS para hombres. La verdad es que no. De hecho, dos tercios de los pacientes en realidad no tenían ITS, y la variedad de diagnósticos que pueden presentar un hombre en área genital y una mujer también es bastante amplia. Pero hoy día nos vamos a enfocar en el tercio, que son las ITS. Entonces, los moluscos contagiosos es algo que nos genera bastante dolor de cabeza, si bien son lesiones que no tienen potencial maligno, son esta pequeña pápula con el agujero puntiforme central. El tratamiento ha sido por décadas bastante frustrante. Incluso hay una revisión de la Cochrane del año 2017 en donde fueron bastante lapidarios en decir que no hay terapias superiores a placebo o control. Entonces, estos eran autorresolutivos a largo plazo y recomendaban que uno le dijera al paciente simplemente esperar hasta que se le vaya. Pero los pacientes quieren soluciones, entonces eso era algo que la verdad que era una consulta bien ingrata para el pobre paciente. Afortunadamente hay estudios nuevos, este es uno que destaco, que es del estilo de estudio que cambia conducta. Es un estudio prospectivo controlado del 2020 que mostró muchísima mayor eficacia con el esquema de imiquimod al 5% en crema, que es un producto, un tratamiento que yo la verdad que soy bastante fan, lo uso mucho. Eso, pero en esquema individualizado. Ahora vamos a ver de qué se trata individualizado. ¿Bien? Entonces, si tomamos a esto de gráfico de los pacientes que trataron, que eran cientos, a la semana 20, prácticamente todos ya estaban sanos, mientras que los no tratados persistieron por semanas y semanas con lesiones. Entonces, antiguamente lo que hacemos con el imiquimod era decirle que se lo apliquen 3 noches a la semana. Y una observación que tenemos todos en dermatología es que el imiquimod tiene mucha variabilidad en su respuesta de manera interindividual. Hay pacientes que se ponen imiquimod 3 veces a la semana y es como que no se hubieran puesto nada. Y hay pacientes que se ponen 3 veces a la semana y sienten que les irrita mucho y por lo tanto lo descontinúan. Entonces lo que hay que hacer, y era muy lógico, es este esquema individualizado que proponen en este estudio. Yo les hago este dibujo tal cual a los pacientes. Les pongo una lunita y les digo, usted de noche se va a aplicar el imiquimod una noche, otra noche, seguidas, todo lo que sea necesario hasta que ese molusco se inflame. Puede que sea la primera noche, la segunda noche, la tercera noche, usted va a ver. No tenemos cómo predecirlo. Se tiene que inflamar, se tiene que ver rojo, se tiene que arder. Y una vez que logremos eso, tiene que esperar una noche, otra noche, todo lo que sea necesario hasta que se desinflame y quede de color piel. Después vamos a molestarlo de nuevo y vamos a aplicar una noche de nuevo, de nuevo, de nuevo, y capaz que nos demoramos más esta vez, pero eventualmente se va a lograr irritar. Y después el paciente descansa y así sucesivamente hasta la resolución de los moluscos. Esto es algo que he implementado en moluscos y que ya lo extrapolé al tratamiento de los condilomas acuminados y me ha ido bastante bien. Hay que tener ojo porque el imiquimod debilita los preservativos, por lo cual lógicamente hay que decirle que si se va a poner imiquimod esa noche, no sea antes de tener relaciones sexuales con preservativo, y si se lo va a aplicar en vulva o en zona perianal y va a tener un sexo anal penetrante, entonces que, no, que sea después que sea después, no sea después de haberse puesto el imiquimod. Y además, algo que me ha generado problemas, que lo aprendí de la mala manera, es que puede irritar bastante la piel perilesional. Por ejemplo, en pacientes que lo usan en cuerpo de pene y después entran en la posición con el escroto, eso es donde he tenido problemas y he aprendido a indicarle vaselina sólida que les crea una buena barrera y protege esa piel que es particularmente sensible. Lo mismo a mujeres en la parte de los labios mayores con el muslo, por ejemplo. Bien, entonces ahora voy a irme por una tangente, pero les prometo que va a hacer sentido con respecto a las ITS. Todos estamos aquí de acuerdo que el cáncer de piel es sinónimo de cirugía, y segunda terapia, cirugía, tercera cirugía. Pero hay pacientes en los cuales uno, francamente, no les puede ofrecer cirugía porque tienen Alzheimer avanzado, porque no se van a comportar durante una cirugía. Por lo tanto, hay que saber que existen alternativas que son para casos más bien paliativos.
El imiquimod sirve para esto, porque también genera una respuesta inmune, busca inflamar estos tumores para que el cuerpo con su sistema inmune haga lo que tiene que hacer y elimine este tumor. El esquema son imiquimod 5 noches a la semana, de lunes a viernes, por 2 semanas, y el día 14 se realiza crioterapia. Eso por 15 segundos, 2 ciclos. La gracia que tiene esto es que encuentra una sinergia. Si yo le indico imiquimod a un paciente, va a reclutar linfocitos CD8 citotóxicos, que son los que se van a ir comiendo estos moluscos, estas verrugas, estos tumores. Pero también recluta linfocitos T reguladores, que son los aguafiestas. Eso no los queremos, no los necesitamos. Si le aplicamos crioterapia, hacemos un proceso de sinergia en que reclutamos aún más CD8 y eliminamos los linfocitos T reguladores. Y esto ha sido comprobado por estudios de modelos tumorales con biopsias secuenciales de carcinoma vasocelular, espinocelular y lentigo maligno, que los cito allá abajo. Les voy a contar un ejemplo personal. Este es un hombre de 89 años, abuelo de una amiga, tiene un carcinoma metatípico del surco nasogeniano izquierdo, con un Alzheimer muy avanzado. Era un paciente que claramente no se iba a comportar durante una cirugía. Su hospital rechazó radioterapia, así que mi amiga acude a mí para ver si podría indicarle algún tratamiento, y me acordé de la inmunocrioterapia. Ese es el día cero, con esta lesión verrucosa bastante desagradable para el mismo paciente, incluso a la vista. El día 14 de tratamiento con imiquimod, claramente irritado, como tiene que ser, y este es el paciente 14 días después del tratamiento de nitrógeno. Claramente no es con intención curativa en este caso, porque es un tumor muy grande, pero claramente hay una notoria mejoría. Entonces, lo que hice fue extrapolar. Ahora los pacientes que tengo con condiloma, me gusta mucho empezar, por ejemplo, con imiquimod. O, por ejemplo, si es un paciente que no tengo hora para entregarle, pero le mando una recetita de imiquimod, parte con esto para que cuando llegues yo ya te pueda hacer el nitrógeno. Entonces, está reclutando células inflamatorias para combatir esa verruga. Después, una vez que llega a la consulta, le hago un tratamiento destructivo, que puede ser con nitrógeno o con electrofulguración. Yo tiendo a preferir nitrógeno porque no tiende a dejar cicatriz. Y también los combino con una tercera estrategia, que son los antimitóticos. Este es el podofilino al 30% en solución, que se puede mandar a formular, es muy accesible, se tiene que aplicar por médico cada 1 a 4 semanas con un cotonito. Y con esta estrategia triple estoy atacando el condiloma por 3 lados, por lo tanto no tiene chance. Y con esto he logrado, la verdad, que sanar a todos los condilomas que se me han cruzado, que son muchos, por medio de sinergia. Bien, ahora unas claves clínicas. Digamos que tenemos este paciente. Tiene estas lesiones y yo no sé cuál es verruga y cuál no. Lo que uno puede hacer es buscar la convergencia. En general, los condilomas tienden a converger, como lo hace un coliflor. Tienen una base común. Versus estas otras lesiones que presenta en la corona del glande, que son las famosas pápulas perladas del pene, que son totalmente fisiológicas, no son contagiosas, lo tienen alrededor de un tercio de los hombres jóvenes. En su caso, tiene muchas pápulas perladas, tienden a ser más bien como una sola corrida o por algunos sectores, pero aquí cabía espacio para la duda. Por lo tanto, solamente se trata el condiloma y no tratamos las lesiones benignas porque no se le van a ir. Hay una contraparte femenina. Esta paciente fue derivada al poli-ITS por la presencia de estas pequeñas pápulas, obviamente con el diagnóstico presuntivo de condiloma. Nuevamente, si miramos más de cerca, esta es una imagen dermatoscópica, pero créanme que a simple vista también se puede ver. Esta lesión de arriba convergía hacia la base, por lo tanto se trataba de un condiloma, mientras que estas otras lesiones tenían cada una base única, y es la contraparte de las pápulas perladas, que es la papilomatosis vestibular, que es totalmente fisiológica y por lo tanto no requiere tratamiento y solamente consejería. Bien, esto es algo que me está tocando ver mucho. Pacientes jóvenes, diría que prácticamente todos se depilan o lo han hecho en algún momento, y yo les digo, por favor, no presto barba, porque lo van a hacer, pero no lo hagan con presto barba. ¿Por qué? Porque pueden generar foliculitis, que es una infección probablemente por un estafilococo, o se pueden lastimar la piel y siembran los distintos virus que pueden estar presentes en esa zona, en este caso moluscos, pero puede ser verrugas también, o los dos juntos. Sí hay que ofrecerles una alternativa, porque los pacientes, si ya se depilan con Gillette, Presto Barba, lo van a hacer. Entonces yo lo que les recomiendo es que usen estos depiladores eléctricos que tienen una base de cerámica, no de metal, que es menos irritante para el área genital, con niveles, no al ras, y los pueden conseguir por Mercado Libre o por Amazon. Son bastante accesibles, la verdad. Vamos a otros casos. Esto es algo que ya no nos toca ver tanto. El Pirius pubis, o pediculosis pubis, más coloquialmente conocido como ladillas. Este es un paciente que claramente no se depilaba, que tenía estas lesiones puntuales, y esta es una imagen dermatoscópica que tomó uno de mis colegas de la ladilla, que la verdad macroscópicamente se pueden ver.
El tema es que a veces no la encuentro, pero sí puedo buscar una clave semiológica que es este puntito rojo café, que es una costrita, que se forma exactamente entre dos pelos, porque ahí es donde este hematófago eh, genera esta lesión por donde es capaz de alimentarse. Bien, entonces, ¿cómo se relaciona esto con la depilación del área genital? Bueno, hay una teoría que sugiere que se está viendo cada vez menos estos tirius pubis por la prevalencia aumentada de depilación del área genital, así que está perdiendo su medio ambiente, incluso se cree que podría ir en vías de extinción, por lo menos en algunos países. ¿Cómo lo trato yo? Prefiero no usar ungüentos, cremas, permetrina, eso yo creo que ya ojalá va a ser parte del pasado, porque existe la ivermectina y que es bastante accesible. En nuestro país existe la formulación en gotas, que de verdad es mucho más accesible que la versión en comprimido. Ibercas es la marca, no tengo ningún conflicto de interés, pero es la única que hay. Y la manera de dosificarlo es muy simple, porque es una gota por kilo de peso. Si pesa 70 kilos, toma 70 gotas. Y repetir a los 14 días para matar a los huevitos que habían quedado, que emergen, nacen dentro de esos 14 días, porque no es ovicida este medicamento, pero sí mata a las pequeñas larvas que nacen. Sobre la escabiosis, que también tiene bastantes paralelos, algunas claves semiológicas, todos sabemos que afecta el área interdigital, pero fíjense y busquen esta descamación farinácea, como si hubieran estado amasando pan. Eso es algo que se ve bastante. El compromiso de muñeca es muy frecuente, compromiso del ombligo, y algo que yo he visto prácticamente siempre en hombres, por lo menos en mi experiencia me consta que siempre en hombres. Uno nunca dice siempre en medicina, pero todos los que me han tocado a mí, hombres con escabiosis, todos tienen nódulos escabióticos, que son nódulos pruriginosos del área genital, cara interna de muslo. En mujeres no necesariamente siempre, pero en hombres sí, incluso para diagnóstico de escabiosis, el hecho de tener nódulos escabióticos en hombre es un criterio mayor. Si veo un nódulo pruriginoso en área genital, inguinal, crural de un hombre, eso es escabiosis, aunque no tenga nada más en el resto del cuerpo. Probablemente porque los hombres se manipulan más el área genital que las mujeres. Entonces, acarotest, la verdad que yo hace mucho tiempo que no lo hago, no lo necesito. Con las claves semiológicas que les mencioné anteriormente, logra hacer el diagnóstico con bastante certeza, uno va afinando el ojo también. Sino tener un amigo dermatólogo que haga dermatoscopía y busque esto que estamos viendo a la derecha, en donde se ve el ácaro haciendo su trayecto y dejando sus huevitos. El esquema de ivermectina es el mismo que le había mencionado. Hay que tratar a todo el entorno. En general les preguntamos cuántas personas viven en la misma casa y tratar a la pareja, porque también se considera una infección de transmisión sexual. Yo trato tranquilamente a todo el entorno. Y se van a tratar todos en la casa. Sí te voy a hacer dos preguntas. Si hay alguien que tiene convulsiones o si hay alguien que está en tratamiento anticoagulante, porque en ese caso estaría relativamente contraindicado la ivermectina. Ese paciente yo lo cito para verlo en persona y a él sí le indico la permetrina al 5% de pies a cabeza, lo cual comprenderán que es muy desagradable de realizar, por lo tanto es muy cómoda la ivermectina. La ivermectina además hay estudios recientes desde el año 2020 que es seguro en pacientes menores de 15 kilos. En niños hasta recién nacidos se ha probado con bastante seguridad y eficacia. Si bien no está aprobado por la FDA, quiero que sepan que es una muy buena alternativa. Y es bastante seguro. En este estudio no se observaron efectos adversos atribuibles a este fármaco. El entorno hay que cuidarlo. Lavadora con agua caliente, lo más caliente que se pueda, secadora de ropa y ojalá si lo pueden planchar también. Todo lo que estuvo en contacto en las últimas 72 horas. Eso vale para la ropa de cama, para la ropa que usó, para fomites del ambiente. Ahora, hay cosas que los pacientes definitivamente no van a querer lavar en agua caliente, como la ropa de color, como si usó una chaqueta de cuero el día antes, eso no lo van a querer meter a la lavadora caliente. Basta con que lo metan en una bolsa plástica por una semana y este bichito se muere de hambre. Ahora, unas palabras sobre el herpes genital. Esta es la imagen que todos nos enseñaron. Entonces, esto es un paciente que había ido a Punta del Este, volvió, tenía sus anécdotas y llevaba estas lesiones de 24 horas de evolución. Es de los pocos pacientes que me ha tocado ver con vesículas intactas, porque son bastante frágiles y están en una zona de roce con la ropa interior, por ejemplo. Entonces, en realidad, el herpes genital es más una lesión erosiva, más que una lesión ampollar, y ulcerativa en caso de que fuera un paciente inmunodeprimido, pero en general es más bien erosiones. Acá les voy a mostrar dos casos, ambos 48 horas de evolución, ambos con ardor. El de la izquierda sí tenía una clave semiológica que es este borde policíclico, esa forma como de nube, con un poquito de imaginación por supuesto, que nos hace el diagnóstico de herpes con clínica. Y el paciente de la derecha sí nos llamaba la atención que tenía unas formas medias bizarras, líneas, estructuras geométricas. Esto no nos calzaba 100% con un herpes. Por lo demás, es que este paciente reposicionaba su prepucio, quedaba en aposición.
Y preguntando dirigidamente, una anamnesis larga, eventualmente reveló algo que para él pensaba que no era relevante, pero se había aplicado un producto que era para aftas orales, pensando que era algo totalmente inocuo, pero este producto tiene ácido salicílico al 1%. Y si eso lo dejamos en una semimucosa en oclusión, es lo que en dermatología llamamos un peeling profundo. Eh, Sé que suena poco relevante, pero la verdad que los pacientes se hacen cosas, los pacientes se aplican cosas, así que por favor insistir, cuando a ustedes les llama la atención una dermatosis del área genital, preguntar, porque nos han tocado pacientes con de todo, que se han aplicado diclofenaco en gel, pacientes que se han inyectado aceite de motor, nos ha tocado de todo en dermatología y muchas veces lo niegan, sea por vergüenza o porque piensan que no es relevante. Bien, el diagnóstico es fundamentalmente clínico. Si quedan dudas, se podía hacer el test de SAC. Yo no lo recomiendo tanto porque en las erosiones no tiene tan buen rendimiento. Sí en una ampolla, pero en general, como dije, no tendemos a ver esa ampolla. Y un test de PCR que contamos en la clínica es diagnóstico en caso que hubieran dudas. Tiene muy buena sensibilidad y especificidad. El esquema que yo prefiero usar es el de valaciclovir, lo encuentro menos engorroso, está aprobado por la FDA, es de 500 miligramos cada 12 horas por 3 días. Eso complica poco al paciente, tiene muy buena adherencia, es para episodios recurrentes. Para episodios de primoinfección que tienden a ser cuadros más severos, ahí se indica por 7 a 10 días. Bien, ahora voy a mostrar 3 casos clínicos de pacientes con una misma patología, pero con una clínica extremadamente variada. Esta es una mujer de 30 años con una lesión de 4 semanas de evolución en su mama que era totalmente asintomática. Bien, esta es una paciente vista con la doctora Carolina Gorio. Este es un paciente de 39 años, sano, de 3 semanas de evolución, con esta balanopostitis que era asintomática, sin respuesta a corticoides y fluconazol, que me interconsultaron desde una colega que es de Iquique, del norte. Y este es un hombre de 45 años, también sano, que presentaba esta lesión de 2 meses de evolución asintomática. A primera vista, esto parece un cáncer de pene, tenía una adenopatía palpable, teníamos miedo que estuviera haciendo alguna metástasis. Sí nos llamaba la atención que tuviera 2 meses de evolución, como un tumor invasor va a tener tan poco tiempo de evolución. Bien, la paciente entonces de la izquierda le hicimos en su lesión de mama una biopsia en que nos informaron un infiltrado con unas células bien llamativas que son los plasmocitos, que nos hacen pensar en el diagnóstico al cual vamos a llegar. El paciente al medio, sugerí hazle un examen físico completo y este paciente tenía estas lesiones que él mismo desestimaba. Estas eran como unas manchitas, no le picaban, no tenían escamas, algo que nosotros llamamos rociola, en realidad eran bastante sutiles y evanescentes, pero también nos inclinaban al diagnóstico. Y el paciente de esta lesión tumoral tenía, de la doctora Magdalena Bola, debo mencionar, tenía lesiones en palmas, tenía unas placas alopésicas, entonces también nos inclinaban al diagnóstico. Entonces, como ya se habrán imaginado, les hicimos un test de BRL, que es lo mismo que el RPR, que se hace en la clínica, y está positivo, por lo tanto, hacemos el diagnóstico de sífilis en distintas maneras de presentación. Todos estos pacientes tuvieron resolución ad integrum con el gold standard de tratamiento, que es 1 a 3 dosis de penicilina G-benzatina, 2,4 millones de unidades internacionales intramuscular, en pacientes que no son alérgicos, por supuesto. Una dosis en los pacientes que tienen una sífilis precoz de menos de un año de evolución, como los pacientes que presentan chancro o el paciente de la balanopostitis, y cuando desconoces el tiempo, es más de un año, las 3 dosis. Eso es lo que recomienda la CDC. Este caso del medio lo publicamos en el British Medical Journal. Ellos tienen un sector que es de galería de imágenes cuando uno tiene estos casos llamativos y se llama balanitis de Follmann, que es una manera distinta de una sífilis primaria. En vez del chancro tiene una balanitis, ¿ya? Así que sospecharlo. Yo diría que toda balanitis hay que pedirle algún test, todos los test, y el de todos los test de ITS. Este es otro caso bien llamativo, bien docente, de 39 años que está hospitalizado por un síndrome nefrítico. La interconsulta de dermatología fue por un exantema, también paciente visto con la doctora Carolina Gorio, y al examen físico completo vimos que tenían esta descamación y pápulas palmoplantares, así que lógicamente pensamos lo que todos están pensando. Eh, Sugerimos por el momento suspender la biopsia renal, le pedimos un BRL que estaba altamente positivo, test treponémico que confirmó que era una sífilis, y estudiamos por supuesto otras ITS como siempre se debe hacer, que estaba negativo. Con 3 dosis de penicilina intramuscular, el paciente no solo resolvió la dermatosis, sino que también resolvió su síndrome nefrítico, porque la sífilis no solo es una enfermedad de piel, es una enfermedad que puede generar un síndrome nefrítico y nefrótico como causa secundaria. Y si tú resuelves la causa de base, este paciente se ahorró una biopsia renal y posiblemente alguna inmunosupresión o algún tratamiento prolongado para algo que era totalmente reversible.
Este ya me parece que es el último caso, es un hombre de 25 años, tiene HIV en etapa SIDA y había recibido tratamiento para sífilis con penicilina en 3 dosis hace 2 semanas. Y como muchas veces nos toca ver en pacientes que les indicamos antibióticos, hay una proliferación del componente micótico. Entonces, no había que ser ningún genio para darse cuenta que este paciente tenía una balanopostitis candidiásica. Además, tenía el factor de riesgo extra de estar cursando una etapa SIDA. Refería prurito, ardor y le pedimos un micológico directo mucho más por motivos docentes, con la doctora Ania Rillaga, que me facilitó esta imagen, en donde se ven levaduras en forma de pseudomicelios, que es la forma invasora. Si van a pedir un micológico por sospecha de una balanopostitis, fíjense o una vulvitis, lo mismo, pidan un micológico directo. El cultivo no me importa, porque si yo me pongo a hacer cultivo área genital, voy a encontrar muchos positivos, más encima me lo van a informar al mes, y gran parte de la población tiene levaduras comensales. El micológico directo en la forma invasora es la que me hace el diagnóstico junto con la clínica. La candidiasis tiende a afectar mucosas y escroto, entonces la vulva, el escroto, ese escroto rojo hay que sospecharlo, no tanto así el cuerpo de pene, por ejemplo. El tratamiento es bastante simple, responde muy bien a fluconazol, 150 miligramos en dosis única, y hay que darle una dosis también a la pareja. Yo tiendo a evitar corticoides en estos pacientes porque pueden reactivar HPV o virus herpes simples que tienen de base, sobre todo porque yo tengo el sesgo de trabajar en una unidad de infecciones de transmisión sexual. Entonces, en general, como bien mencionó la doctora Uneus, el que tiene uno, muchas veces tienen otro, o sea, 30% van a tener otro. Por lo tanto, me gusta utilizar el pimecrolimus, al 1% crema, que es el famoso Elidel, es una crema que es más cara, pero no es un corticoide, no produce esos efectos adversos de reactivación de virus. Se usa cada 12 horas por 7 días y andan súper bien. Este es un paciente que por una melanopostitis le indicaron un corticoide potente y aquí podemos ver esos condilomas gigantescos por producto de esa inmunosupresión local. En pacientes que tienen polifarmacia o daño hepático crónico y preferirían no indicarles un antimicótico vía oral, mi antimicótico favorito es la ciclopiroxolamina, al 1% en crema, es bastante accesible, se usa cada 12 horas por 7 días y la gracia que tiene es que además de ser antimicótico, tiene un efecto extra contra gram negativos, que tienden a estar sobre colonizar esta zona. Y vale la pena también tratarlos, tiene un efecto antiinflamatorio. Bien, entonces los take home message, las ITS son frecuentes, son invisibilizadas y transversales a niveles socioeconómicos. Aquí me afirmo de uno de los estudios de la doctora Ineos y la doctora Chilling sobre la clamidia. En la unidad de ITS en la cual trabajo, nosotros no estamos haciendo diagnóstico de clamidia porque no tenemos cómo. Pero una novedad de la cual estoy muy orgulloso y muy feliz con un trabajo en grupo, vamos a poder implementar la PCR clamidia en el ITS del Hospital Padre Hurtado. Si algo bueno tuvo la pandemia es que ahora tenemos el aparato de PCR para hacer PCR de COVID, y vamos a comprar los kits para hacerle a todos los pacientes que ingresen a ITS un screening de clamidia, y este kit además incluye gonorrea y tricomonas, porque estos son pacientes que en realidad hasta el momento no los estamos diagnosticando y era una deuda que teníamos con estos pacientes. Hay que tener bajo umbral de sospecha para las ITS, hay que preguntar por productos autoindicados, no tener miedo a preguntarse que se aplicó algo, decirles incluso que aunque ellos crean que es irrelevante, a nosotros sí nos puede hacer una diferencia. Se hacen menos diagnósticos por no examinar que por no saber, una frase famosa. Son imitadoras no solo la sífilis, pero las otras ITS que les mostré en muchas de sus etapas, y pueden tener gran impacto en morbimortalidad, incluyendo el embarazo o en esos casos de pacientes hospitalizados. Muchas gracias por su atención y por la oportunidad de presentar.